su nombre, a su nombre, mundo de júbilo, mundo de guerra. Estamos en guerra, guerra espiritual, guerra para vencer, porque el Señor pone en nosotros su poder. Hoy hemos venido con un propósito, y ese propósito es irnos sanos a la presencia de Dios. Amén. Así como estamos de pie, te invito a que abras tu Biblia y nos vayamos al libro de Jeremías, su capítulo 33, versículo 6. Cuando estemos convenidos, glorifica con un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor en bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Vamos a orar. Padre, en tu nombre, Señor, ponemos nuestras vidas a tu servicio. Hoy estamos confiando, Señor Jesús, que vamos a llevarnos la promesa de fe. La promesa, Jesús, de que tú vas a sanar, de que tú vas a liberar, porque en esta tarde, Señor, hay fuego de tu poder sobre este lugar, Padre. Bendecimos nuestras vidas, prepara nuestras vidas para recibir sanidad, prepara tu vida para recibir la unción de Dios, porque a eso hemos venido, a gozarnos, a llenarnos y alabarnos de su poder, porque Él es grande, y para siempre son sus maravillas. Es su misericordia, sí, Jesús, en tu sangre preciosa hay poder. Dale fuerte palmas a Dios. Puedes tomar tu lugar. Vamos a entrar al tema. Esta tarde yo vine por mi sanidad. ¿Cómo se llama, iglesia, el tema? Esta tarde yo vine por mi sanidad. Quiero decirte que la sanidad que el Señor Jesús va a poner en tu vida este día no es cualquier sanidad, es la sanidad divina. Todo es posible al que cree y al que honra al Señor, al que obedece al Señor, al que toma las instrucciones de Dios con humildad, y aquellos que interceden los unos por los otros. Dios nos ha prometido sanidad, y su promesa se cumple con Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque la voluntad del Padre Celestial a través de su Hijo Jesús al morir en la cruz del Calvario fue para sanarnos, para curar nuestras heridas, para darnos medicina y para darnos paz y gozo, y estemos llenos de salud. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que nos dice Mateo 8, 1 al 3, que tenemos que tener humildad, tenemos que tener la certeza de que lo que vamos a recibir se llama milagros de sanidad. Dale fuerte palmas al Señor. Cuenta la historia de Mateo 8, 1 al 3, que cuando Jesús descendió sobre el monte, le seguía mucha gente, y era tanta la gente que le seguía que entre unos y otros se golpeaban por querer ver al Maestro. ¿Cuánto darías tú en esta tarde por querer ver al Maestro paseándose sobre este lugar? ¿Cuántos quieren en esta tarde tocar el borde de su manto? Porque el Señor irradia la luz, de él irradia el poder y el fuego de su unción. Siguiendo con la historia de Mateo, se le acercó a Jesús un leproso, una persona que estaba lleno de llagas por todo su cuerpo, que tal vez apestaba, que tal vez nadie quería voltear a ver. Ahí viene el leproso, no lo mire, te vas a contaminar, se te va a pegar la lepra. No es lícito que un leproso esté aquí con nosotros que estamos sanos, porque la tradición judía era
cuando hubiera un leproso, tenían que echarlo fuera al campamento, porque estaba leproso, y todo aquel que lo tocara en ese momento sería una persona inmunda. Pero cuando el leproso vio que Jesús iba caminando sobre el monte, he aquí el leproso inmediatamente al ver Jesús, no le importó lo que la gente dijera de él, no le importó que lo humillaran más de lo que ya lo habían humillado. A lo que a él le importaba era ser sano, tener la sanidad divina del Señor. Y lo que hizo este leproso fue rápidamente ir a los pies de Jesús. Inmediatamente él se postra y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él no vino con reclamo, no vino exigiéndole al maestro: sáname, ¿no es que estoy enfermo? Él dijo: Jesús, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes sanarme. Hoy los que vienen enfermos, no vengan exigiéndole a Jesús: sáname. Dile a Jesús como el leproso: si quieres hoy, puedes sanarme. Si quieres hoy, puedes limpiarme. Inmediatamente Jesús, al ver al leproso humillándose en sus pies, postrado tal vez, y viéndolo Jesús a esta persona toda leprosa, toda llagada, Jesús no puso cara de what, no puso cara de decir no te acerques. Jesús fijó sus ojos en él y le dijo estas palabras. Al instante le dijo el Señor Jesús: que yo ponga mi mano y te toque, tú serás limpio. Jesús con su mirada fija puso su mano sobre él, y la lepra, la enfermedad, se fue de su vida. Tal vez pasó el proceso de curación, de sanación, pero en ese momento toda la sarna que traía ese hombre, toda infección, se cortó por la sangre de Cristo Jesús. ¡Alábale! Damos gracias al Señor porque nosotros hemos creído en su poder, el que hace lo imposible en posible. El Señor puede hacer cualquier clase de milagros. Para Él nada es imposible. Imagínate al leproso padeciendo esta enfermedad inmunda, esta enfermedad tal vez asquerosa y desagradable, pero él vino al Señor y se postró con humildad. Vamos al libro de Santiago, su capítulo 4, versículo 6, iglesia. El Señor Jesús quiere que vengas con humildad para recibir tu milagro. El Señor quiere que vengas con ese corazón humillado para irte lleno de su gloria. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ves, iglesia? Dios quiere que tú no seas soberbia. Dios quiere que tú seas humilde. ¿Ves, hermano? Para poder recibir sanidad e irte libre de tu enfermedad, de tu problema, tienes que venir con humildad delante del Señor Jesús. Si nosotros contemplamos también, vemos que nuestro Padre Celestial, al dar a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, a ser sacrificado, el Señor dijo: Jesús, hijo mío, vas a morir, te vas a humillar, pero cuando tú te levantes, te levantarás en victoria, porque tú vivirás, porque eres mi hijo. ¿Cuánto le alaban al Señor en esta tarde? Así que, hermanos, nosotros debemos de acercarnos al Señor con respeto, como una persona necesitada que queremos de su amor. No podemos acercarnos delante de la presencia de Dios con egoísmo, ni con soberbia, ni con altivez de corazón. El Señor no permite la arrogancia. El Señor quiere humildad. Primera de Pedro 2:24. Toma tu Biblia. Allí el Señor nos recuerda que Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, que Él mismo en ese madero se llevó tu enfermedad,
se llevó tu problema. A veces decimos: Señor, mira, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me vino esto a mi vida? ¿Por qué me lo mandaste a mí? ¿Por qué a mí, habiendo tantas personas? ¿Por qué a mí, Jesús? Jesús sabe desde el principio que tú estarías pasando esta gran prueba, este gran problema, pero Él también sabía que tú ibas a venir humillado para decirle: quiero ser salvo. Aleluya. Jesús dice que Él murió por nuestros pecados, para que nosotros vivamos en justicia, y por cuya herida nosotros hoy hemos sido sanados. Dale fuerte palmas a Dios. Y no solamente ahí está, vamos ahora al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Dios nos afirma algo poderoso ahí también acerca de su Hijo, y dice así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió. ¿Qué sufrió, hermano? Nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hay dolores que se originan por problemas físicos, y otros tienen su origen en el alma. Estos dolores del alma afectan al cuerpo, afectan a la comunicación con Dios, pero la voluntad de Dios es que todos seamos sanados, que sanes físicamente, que sanes del alma, que sanes del cuerpo, porque Dios quiere tenerte sano, libre de toda enfermedad. Hoy hemos venido a decirle al mentiroso diablo: fuera enfermedad por la sangre de Jesús, fuera de los pecados. Yo soy libre, soy comprado, me declaro el Hijo de Dios. Aleluya. Cuando se nos escuchan las palabras poderosas que la iglesia empieza a decir, que empieza a alabar, que empieza a declarar, Él se empieza a dar vueltas y a decir: no es posible que estén activando el poder, pero nosotros tenemos que activar el poder de su gloria. La fe es la que vence al mundo, la fe es la que nos lleva a creer, a avanzar, a caminar más para su reino. La palabra que proclamamos como pueblo de Dios es poderosa. ¿Ven? La palabra que tú declaras al orar, la que tú declaras al cantar, es poderosa. Quiero llevarte a recordar el caso del profeta Elías. El profeta Elías pasó momentos críticos, porque el pueblo donde él estaba contaminado de mucha idolatría. Ellos adoraban dioses ajenos, y el único Dios a quien se le debe adorar y respetar es a Dios, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en uno. Pero ahí estaba el ídolo llamado Baal. Oh, todos adoraban a Baal. Todos le decían a Baal: Baal, sáname, Baal, respóndeme. Pero dice el Señor en Salmo 55 que los ídolos no tienen poder. No tienen poder. Tienen boca, mas no hablan. Oídos tienen, mas no oyen. Pero el Señor Jesús tiene poder. Él sí tiene poder. Jesús tiene poder. Jesús tiene poder para sanar, para libertar. Dale fuerte palmas porque es para Él. La palabra que proclamamos es poderosa. Cuando Elías se presenta contra el pueblo, dijo Elías: he aquí no lloverá por espacio de 3 meses. Ahora sí respóndele a su Dios, a ver si el Dios que proclaman Baal les va a mandar lluvia. Pero poderoso es Dios que cerró los cielos y no llovió por todos espacio. Entonces los que idolatraban, los que querían a Baal, le dijeron a Baal: oh Baal, manda lluvia. Baal hacían sus rituales, pero Baal no respondía. Elías decía: ahí está, no responde. Pero cuando se presenta Elías en el altar, todos los demás se quedaron atónitos diciendo: ¿podrá el Dios de Elías mandar lluvia del cielo? ¿Podrá mandar fuego para quemar este presente que está dando a su Dios? Pero ¿qué hizo Dios?
encendió fuego sobre el altar. Y después de esto empezó a llover sobre la tierra. Dale fuerte palmas a Dios. ¡Aleluya! Tenemos que obedecer instrucciones. Mateo 8:4 nos dice, continuando la historia con el leproso. Entonces Jesús le dijo al leproso: mira, no le digas a nadie lo que ha sucedido, sino ve y muéstrate con el sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Qué hizo el leproso después de su sanidad? ¿Qué haces tú después que Dios te ha sanado? ¿Te vas a divertirte? ¿Te vas a gozar la carne? ¿Te vas a celebrar? ¿Qué hace un cristiano cuando Dios lo ha sanado? Viene a alabarle a su casa, viene a decirle: Señor, hoy voy a testificar de que tú me has sanado. El leproso fue, obedeció a Dios lo que le dijo para cumplir con la ley de Moisés, porque cuando Dios vino, no vino a interrumpir en ese momento. Él vino a cumplir lo que Dios le había mandado, pero también que se obedecieran las leyes que estaban establecidas, y también a declarar y abolir la ley antigua para dar una nueva ley, que es la salvación gratuita de vida eterna. Entonces, hermanos, cuando recibes sanidad, debes de escuchar las instrucciones de Dios. Debes de empezar a renovar tu vida, a alejarte de lo que tal vez había propiciado tenerte enfermo, o tal vez de lo que no está bien que hagas, porque tu cuerpo tal vez es débil en ciertas cosas, y cuidar tu vida. El Señor te va a renovar. Si tú no te cuidas, no cuidas tu estilo de vida como cristiano, no te cuidas con tus amistades que solamente quieren traerte vicios, problemas, tú corres un peligro. Y el peligro que tú corres es el riesgo de enfermarte de nuevo. Porque el Señor dice: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hoy los médicos dicen: tú no podrás ser fumador, pero si tú estás al lado de un fumador, es peor, porque tú te estás contaminando, porque estás inhalando tus pulmones todo lo que el fumador está haciendo. Es por eso que dice el Señor: cuídate, cuida tu cuerpo. Cuando nacemos, todos nacemos muy bien. Tal vez para muchos el nacer no es completo, pero cuando Dios viene en el proceso de sanidad, lo vuelve a hacer nuevo. El proceso para recibir nuestro milagro es presentarnos como humildad a Dios, creer en Dios, que Él puede sanarte, que Él puede restaurarte. Cuando tú le obedeces sus instrucciones, Dios dice: ahí va tu milagro. Mateo 8:5 al 10 nos cuenta otra historia milagrosa de sanidad. Cuenta la historia que, entrando Jesús un día en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: mi criado está postrado en casa, paralítico gravemente. Y el Señor le dijo: no soy digno de que entres bajo mi casa. Pero el Señor, con la autoridad, le dijo: no te preocupes, ve a donde está tu siervo. Porque él le decía: Señor, ¿cómo es posible que tú vayas a mi casa siendo centurión, viendo órdenes, Padre Celestial? Y tú eres Jesús, yo te reconozco a ti. Yo no te puedo mandar a ti que vayas a mi casa, porque yo me siento mal. Yo mando a muchos de mis súbditos, pero a ti Jesús no puede mandar. Él demostró humildad. Nosotros como humanos no podemos mandar a Jesús en lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que cumplir su voluntad. Tú hoy puedes mandar, puedes decir, pero con Jesús no hay que meterse, iglesia. A Jesús hay que amarlo, hay que respetarlo y hay que obedecerlo. Dale fuerte palmas al Señor. El centurión creyó en la palabra de Dios y Jesús le dijo: por cuanto me has creído, te sea hecho.
solo con escuchar la palabra de Dios y decirle que era sano su criado, se fue inmediatamente sin necesidad de que Jesús llegara. Y ya el criado era sanado en aquella misma hora. Dale fuerte aplauso al Señor. Vemos en las cruzadas evangelísticas, en las campañas, en los auditorios, en los domos, cómo va mucha gente a querer recibir de la sanidad de Dios. Y la gente dice: yo quiero ser sano, me quiero despojar de todo esto que me pesa. El Señor en esas cruzadas, también como en este aposento alto, Dios dice: yo traeré sanidad y medicina para sus vidas. Porque el que ustedes creen es aquel que da la honra y la gloria. Dale fuerte palmas a Dios nuevamente. El Señor desea usarte para sanarte. El proceso de enfermedad, el proceso de prueba, no es para que nos quedemos estancados y nos demos nuestras manos y digamos: bueno, ya estoy bien, ahora sí nuevamente me voy a lo que estaba haciendo antes. No, Dios quiere que tú vengas y le agradezcas, y Dios quiere que tú le sirvas, porque sirviéndole a Él, Dios va a derramar sobre tu vida muchas bendiciones. Es importante reconocer la autoridad de Dios y honrar a Dios como el centurión lo hizo, como el leproso lo hizo. Mateo 8, 14 al 15. Vamos a la palabra. Alábale, porque vive reina para siempre, hermanos. No te canses de alabarle. Es un tema que hemos hablado mucho acerca de la suegra de Pedro. Sabes muy bien que ella estaba postrada en cama con una gran fiebre que no le dejaba, que estaba tal vez a punto de morir cuando te da la fiebre y ya no aguantas. Pero el Señor le dijo a Pedro: voy a ir, la voy a tocar y ella se va a levantar. Pero cuando el Señor sana a la suegra de Pedro, la suegra de Pedro, en agradecimiento, le sirvió al Señor en esa misma hora. ¿Qué haría ella en esa misma hora? No lo cuenta la historia, pero dice que le servía. Tal vez en ese momento de agradecimiento, ella se paró, fue a su cocina, le preparó una cena al Señor. O tal vez ella llegó y le dijo al Señor: por haberme sanado de esta fiebre de muerte, yo quiero servirte, quiero obedecerte, yo quiero ser diferente. El Señor dice: yo quiero hacer algo radical en tu vida. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Este es el mandamiento, aleluya, 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. En otras palabras, nosotros sabemos que estamos unidos a Cristo, que nosotros debemos de servirle a Él, que nosotros debemos de darle la honra a Él. Hoy, atrévete a proclamar que el Señor trae sanidad para tu vida. Hoy, atrévete a proclamar de que tú necesitas al Maestro en tu vida. Hoy, vete convencido de que la enfermedad se va de tu vida y que la sanidad de Dios, la sanidad divina, llega como río fresco a tu cuerpo. La Biblia es valiosa para nuestra salud física y espiritual. ¿Cuánto lo creemos? El Señor Jesús nos dice que es importante que nosotros estemos adiestrados en su palabra, que tengamos amplio conocimiento, que nosotros sepamos cuando una enfermedad es física y cuando una enfermedad es enviada a través de brujerías, a través de encantamientos, a través de las envidias. La iglesia tiene que estar preparada para conocer y para atacar esa enfermedad, ese demonio de enfermedad que ha llegado a la vida de la persona.
Su palabra del Señor nos dice que la enfermedad era enviado. Hay enfermedades que te vienen como prueba, pero hay otras enfermedades que son demonios que vienen a la vida de las personas para acabarlos, para destruirlos. Pero por la sangre de Cristo, la iglesia va a la victoria. Quien vive a su nombre. Marcos 2:1 al 12 nos dice que primero al orar lo tenemos que hacer con fe. Dios puede sanar cualquier enfermedad. Oye bien, lo hizo con la fe de muchos y no necesariamente de un enfermo. Hay pruebas, hay evidencias de que el Señor Jesús lo hace solamente con el creer. ¿Cuánto le alaba? ¿Cuánto le glorifica? Marcos 2:1 al 12 nos habla acerca del paralítico. Otra historia más que ya te he presentado anteriormente, pero que quiero que tengas presente. Que para aquella persona que quiere ser sana, lucha y busca a Jesús de Nazaret. Cuando tú estás enfermo, en otro tiempo tal vez sin conocer a Cristo, yo sé que lo primero que hacemos es ir al médico, y no está mal, pero he dicho, porque la ciencia la ha dejado también en Jesús. Pero cuando son enfermedades imposibles, que no es de ciencia, en este caso de paralíticos, de enfermedades terminales, la persona dice: ya no puedo más, he tomado tantos medicamentos, tantas pastillas, y se me ha desarrollado tal vez un tumor, un cáncer o cualquier visita de enfermedad que viene hoy en día en la actualidad. Y como no puede más la persona con su enfermedad, entonces la persona está aprisionada, y lo único que puede pensar es decir: estoy resignado a morirme, estoy resignado a vivir la vida, los últimos momentos que me quedan, o lo que me ha dicho el médico, o diagnosticado tomando medicamentos, porque no voy a ser sano. Mentira del diablo, porque Satanás lo que quiere poner en las mentes es que no vas a sanar, pero Dios en su palabra dice que sí vas a sanar, porque la fe de todo cristiano va más allá de la fe terrenal. Nuestra fe va arriba, escalando peldaños. El Señor nos dice en su palabra que Jesús sanó un caso sin fe, en Lucas 22:51. Quiero llevarle la historia. Recuerden que cuando Jesús estaba orando y cuando Judas lo traicionó y llegaron los soldados romanos, en ese momento se armó un temblete, se armó una riña, se armó un problema, y uno de los romanos inmediatamente fue y le cortó la oreja a Marco. Marco no pidió ser sanado en ese momento. Marco, al ver su oreja caída, lo único que pudo haber expresado: oh, me han cortado mi oreja, y la sangre escurrirse por su cuerpo, y todos atónitos viendo que le han cortado la oreja a Marco, y los discípulos del Señor tal vez diciendo: le han cortado la oreja a mi compañero. ¿Qué hizo Jesús? Inmediatamente se acercó donde estaba Marco, le tocó la oreja, y su oreja, ¿qué fue? Su oreja fue. Dale fuerte aplausos al Señor. El Señor, aunque no tenga fe y esté en su voluntad, lo va a hacer, va a sanar. Dios puede sanar la enfermedad, como pasó también con el apóstol Pablo. El Señor Jesús puede hacer muchas cosas para que se manifieste su gracia. ¿Recuerdan cuando estaba Pablo en la isla y fue mordido por una serpiente? Que vino mucha enfermedad, que estaba también a borde de la muerte.
que cubrió sus heridas con una hoja de que también estaba allá en esa tierra, en esa isla. No había médicos para poder llevar a Pablo, pero Dios lo sanó porque creyó en él. Dios sana también de acuerdo a su voluntad, iglesia. Tenemos el caso del rey Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 11, nos dice que a Ezequías le visitó un profeta llamado Isaías. Y Isaías le dio la noticia en decirle: hey Ezequías, dice Jehová de los ejércitos que te prepares, porque vas a morir. Y cuando el rey Ezequías escuchó la voz de Dios sobre el profeta Isaías, inmediatamente él exclamó y dijo: oh Isaías, te ruego que hables con Dios y le digas que no me corte mis días. Le rogó, le lloró, y el Señor le prolongó los días a Ezequías y le añadió 15 años más de vida. Dale fuerte palmas a Dios. Hemos visto casos en la congregación que cuando el médico dice prepárense para la última noticia, la voluntad de Dios es que no es así, que sana la vida de la persona. Hoy demos gracias a Dios porque nuestra hermana Conchita sigue con vida. Fuerte el aplauso al Señor. Los médicos te podrán decir: ahí está tu casa, pero Dios te dice: no es así, porque le has creído. La sanidad viene hoy a tu vida. Dios también sana por medio de las medicinas y de los médicos. No todos tienen fe para sanar, para creer, pero Dios también sana a personas que se dedicaron a cuidar las vidas humanas. Y tenemos a un personaje llamado Lucas. Lucas era médico y el Señor también lo llamó a él siendo médico. ¿Para qué? Para que él también trabajara en su reino y se diera cuenta que la medicina no lo es todo, Dios lo es todo, hermanos. Dios sana por medio de cosas naturales que ha dejado también aquí en la tierra, como las plantas, aguas de hierbas, remedios caseros. Pero hay que tener mucho cuidado. Nosotros no somos los médicos, no estamos estudiados para saber si esto o aquello nos va a caer bien o nos va a caer mal, porque desconocemos lo que el Señor ha dejado. Pero dale gracias a Dios porque a través de la naturaleza hay medicina también para curarnos y para limpiarnos. Santiago 5, 14 al 16. Esto sí es algo poderoso. El Señor nos habla aquí, y es una de las partes más favoritas que a mí me gusta, que la unción del aceite de Dios trae sanidad. Hay que saber aplicar este pasaje, porque este pasaje que el Señor da en Santiago 14 al 16 es un pasaje de poder y de autoridad. ¿Quién vive? Dice el 13: ¿está alguno entre vosotros afligidos? ¿Qué va a hacer? Oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué va a hacer? Cantar alabanza. ¿Está alguno enfermo? ¿Qué vamos a hacer? A llamar a los ancianos de la iglesia y que oren por nosotros, ungiéndole con qué, hermanos, con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Cuándo tenemos fe? Dale fuerte palmas porque tienes fe. La oración de fe, los que oran por el enfermo, el Señor actúa sobre aquellos que tienen fe para activar la sanidad, no sobre el enfermo, porque el que está orando
tiene la fe de que el enfermo va a sanar. Es una promesa de Dios. Pero también Dios nos dice que es importante que aquellos que no le creen, que no le conozcan, se acerquen a su presencia y le conozcan y le crean. A veces Dios obra cosas grandiosas, milagros, sanidades a personas que no le creen y le han conocido. Pero cuando experimentan el poder de Dios en sus vidas, entonces dice: el que me sanó tiene nombre y se llama Jesús de Nazaret. Es algo en el cual todos queremos proclamar el nombre de Dios, porque somos sanos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfermado durante nuestra infancia? Muchos. Pero hoy, por gloria de Dios, seguimos vivos. Hoy, por voluntad de Dios, estamos vivos. Tenemos que obedecer a Dios. Cuando nosotros dejamos que Dios obre en nuestras vidas, hay que tener en cuenta que Dios todo lo tiene bajo su control. El Señor dice que nosotros tenemos que estar creyendo en Él, orando, ayunando. El Señor ha dado autoridad y poder a la iglesia para que en su nombre podamos reprender demonios, para que en su nombre podamos mano para liberar gente, para sanar, por el nombre de Jesús de Nazaret. Pero teniendo fe, cumpliendo en el Señor. A veces nuestros familiares se rehúsan a ser ministrados por Dios. Yo sé que muchos tal vez dijeron: vamos al aposento, vas a ser sano. Y muchos tal vez dijeron: no, es que no creo. Sigue con su medicina, con lo médico, con lo terrenal, pero desconoce de que Dios lo puede sanar en un instante. Desconoce quién es Dios, porque no le conoce. Cuando le conoce, entonces la fe está puesta en Dios. En conclusión, Dios quiere que tengamos salud. Dios quiere que tengamos bienestar integral. Dios quiere que nosotros seamos distintos, diferentes. Dios quiere que tú le alabes, porque para eso fuiste creado. Recordemos Romanos 8:28, lo que dice su palabra, que estamos aquí para adorar al Rey, porque por obra de Él somos creados. Recordemos también estos principios bíblicos. Jesucristo sanó creativamente de diversas maneras. Al ciego que estaba esperando a Jesús sobre Jerusalén, el Señor lo sanó creativamente tomando polvo de la tierra y convirtiéndolo en lodo y poniéndolo en sus ojos. Tal vez muchos de los que estaban ahí podrían haber dicho: ¿pero qué está haciendo Jesús con ese lodo? ¿Por qué se lo está poniendo en los ojos? Así lo va a sanar. Porque gente hay para todo, para hablar, para decir. Pero Jesús fue creativo para las sanidades. Él sanó al ciego, demostrando que el pecado, la maldad, todo representa suciedad, la enfermedad misma. Dios también sana con fe y sin fe, y de acuerdo a su voluntad. Cuando tú tienes personas en los hospitales, familiares, estás orando: Señor, envío palabra de sanidad sobre aquellos que están en los hospitales. Tu palabra que estás declarando con fe está llegando hacia ese lugar, porque el Señor tiene misericordia de esa persona a través de tu oración de fe. El aceite, déjame decirte, en sí el aceite no sana. Es un símbolo y no es necesariamente, hermanos, usarlo para sanar a un enfermo. El Señor dice que hay que usarlo, pero cuando tú estás afuera orando por un enfermo y no tienes el aceite, la oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe. Pero claro está, lo más hermoso es venir a la casa de Dios y que se te unja con aceite.
en una representación simbólica de que Dios te va a sanar. Dios a veces disciplina con enfermedades y muerte a los desobedientes y les pone muchas pruebas para hacer que sus hijos reconozcan a Él como todo soberano. El don de sanidad, hermanos, está sujeto a voluntad de Dios, no nuestra. El Señor Jesús nos dice en 1 Corintios 6:19 que la iglesia también debe orar por los enfermos y enseñar que Dios obra para bien. Sea o no sanada la persona, no debemos de descuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Creemos en la sanidad, sobre todo las cosas que hay en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, de que papá Dios hoy nos va a sanar, porque le creemos a Él. ¿Cuánto le creen a Jesús? ¿Cuánto le creen? No descuidemos tampoco nuestra salud, hermanos. Somos administradores de la misma doctrina de Dios. Pasaremos por procesos, iremos a los médicos si es la voluntad de Dios, pero antes todas las cosas nos presentaremos delante de Dios, porque Él es nuestro médico de médicos. Hoy el quirófano de Dios está aquí en su altar. Hoy sus ángeles han bajado, lo creo por su poder, porque el Señor Jesús ha declarado sanidad sobre aquellos que creen. Porque cuando el Señor empieza a tocar, a mover, Dios empieza a preparar el quirófano para que tú seas sano. Ponte de pie, iglesia. Hoy vine por mi milagro.